El ejército israelí realizó este miércoles lo que considera una operación antiterrorista de envergadura en 4 localidades y 2 campos de refugiados de la Cisjordania ocupada. Las tropas israelíes vienen asaltando ciudades palestinas en lo que definieron como un esfuerzo por contener el aumento de la militancia en el norte de Cisjordania. אין לנו שום כוונה לתת לטרור באיו"ש להרים את הראש, ולכן היוזמה לעבור עיר מחנה פליטים עם מודיעין מצוין, עם יכולות מבצעיות טובות מאוד, עם מעטפת מודיעינית אווירית חזקה מאוד. El resurgimiento de la violencia ha puesto los reflectores en el territorio ocupado por los israelíes, en el que más de 600 palestinos han sido asesinados en enfrentamientos con fuerzas de Israel, según las Naciones Unidas. Esto es lo que hay que saber sobre la situación y por qué Israel tiene en la mira Cisjordania, concentrando sus fuerzas en dicha zona para llevar a cabo una de las mayores operaciones en su ofensiva. Aproximadamente 3 millones de palestinos y 500.000 colonos viven en Cisjordania, un área ubicada entre Israel y Jordania que durante décadas ha sido campo de batalla entre israelíes y palestinos. El territorio moderno emergió tras la guerra de 1948, suscitada por la creación del Estado de Israel. Durante el conflicto, cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, y muchos se refugiaron en Cisjordania. Después de la guerra, Jordania ocupó y luego se anexó el territorio. En 1967, Israel ocupó Cisjordania y otros territorios en una guerra con los vecinos estados árabes. Para los judíos religiosos, las sinuosas colinas y sitios antiguos del territorio eran el corazón de lo que consideraban como la patria prometida por Dios. Poco a poco, Israel comenzó a permitir que sus propios ciudadanos construyeran y ampliaran asentamientos en Cisjordania, una medida impulsada por un sentido de nacionalismo y fervor religioso. Pero entonces, ¿por qué nunca se anexó formalmente el territorio? Por temor a las repercusiones diplomáticas en el exterior y a que eso pudiera terminar con la ansiada mayoría judía en casa. Con el paso del tiempo, un sistema doble se desarrolló en Cisjordania. Ahí viven ciudadanos israelíes que pueden votar en las elecciones de su país y en general gozan de los mismos derechos y privilegios que sus compatriotas que viven adentro de las fronteras del país, que son reconocidas internacionalmente. En cambio, sus vecinos palestinos viven bajo el mando del ejército israelí, pero nunca han tenido derecho a votar por el mismo gobierno, cuyas decisiones influyen en su vida diaria. En la práctica, el ejército israelí ejerce la mayoría del control de la seguridad sobre las ciudades palestinas y tienen la última palabra para decidir quién ingresa o sale del territorio. Si se sospecha que algunos palestinos participan en actos de violencia en contra de israelíes, se les juzga en tribunales militares de Israel. Además, como no tienen alternativas totalmente soberanas, los palestinos se ven obligados a comprar gran parte de su electricidad y agua al gobierno israelí. Entonces, ¿qué función cumple la autoridad palestina? El organismo todavía administra algunos sistemas locales, como por ejemplo la recolección de basura, la educación, los hospitales y las escuelas. También tiene sus propias fuerzas de seguridad locales, que se coordinan con sus homólogos israelíes, pero cuya autoridad es limitada. Los palestinos sostienen que Israel conserva su dominio sobre Cisjordania, pero le ha dejado a la autoridad palestina la carga de proveerle servicios a los residentes de su país del territorio. En el pasado, algunos aceptaban que esta situación era un paso necesario para convertirse en un estado independiente, pero muchos dirigentes israelíes ahora rechazan la idea de permitir que en algún momento los palestinos tengan un estado soberano. Los soldados israelíes se encuentran en Tulkarem y Jenin para resistir la creciente influencia de algunos grupos militantes palestinos que se han vuelto cada vez más dominantes en el norte de Cisjordania. وهذا فرض يعني هذول أعضاء الله
ويجب على كل مسلم أن يجاهد ويقاتل هذا. Según el ejército israelí, en el último año se produjeron alrededor de 150 ataques contra israelíes provenientes de esas dos zonas. La poca esperanza que se tiene en los medios diplomáticos para finalizar la gestión de Israel en el territorio ha disparado la influencia de grupos como Hamas y la Yihad Islámica, que creen en un enfrentamiento armado sin conclusión contra Israel, el cual incluye ataques contra civiles. También han surgido nuevas milicias locales integradas por palestinos jóvenes que ya perdieron la fe en un proceso de paz que se ha visto inconcreto durante mucho tiempo y están convencidos de que la violencia es la única opción que les queda para defender su causa. La autoridad palestina, cuyos líderes son muy impopulares entre el público palestino, ha colaborado estrechamente con las fuerzas de seguridad israelíes para aplicar medidas más estrictas a los militantes. Pero el poder de ese organismo cada vez es más frágil. Se ha visto debilitado en particular en el norte de Cisjordania en lugares como los campamentos para refugiados de Tulkarem y Jenin. A menudo los militares israelíes afirman que preferirían que los agentes palestinos arrestaran a los militantes, pero afirman que mientras los grupos armados continúen planeando ataques sin control, los soldados israelíes seguirán atacando las ciudades para presionarlos. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo.